unmuted. Hello everyone, thank you for being with us tonight. We are joined by head coach Matias Almeyda. We'll start by taking a few questions in English, followed by more in Spanish with no translation. Let's go ahead and get started with Jamin Moore. Hi Coach, thank you for taking the time tonight. I'm sure you're disappointed with the loss, but it did feel like a bit of a battle tonight, a physical match in many ways. Seattle obviously has a tough defense. How did the match go from your perspective this evening? Es obviamente una derrota, puede ser que estés decepcionado. Se sintió que fue como una batalla, un partido duro. Obviamente Seattle tiene una defensa muy dura. ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Cómo te sentiste del partido hoy, tu perspectiva? Ante todo, buenas noches. Firstly, good evening. Muy contento. I'm really happy. Estoy muy feliz I'm really happy porque el equipo jugó ante el mejor rival que tiene esta liga because the team was up against the best team in the league. y futbolísticamente mostró cosas importantes. And in terms of football, they showed important things. No puedo detenerme solo en el resultado cuando el rival pateó una vez al arco. I can't just take away the result when the opposition only got one shot on goal. Y sí me detengo en la cantidad de acciones que creamos I take away the amount of chances we created contra un equipo que es excelente, against an excellent team, contra una defensa que es muy buena, against a really good defense. pero que tuvimos las posibilidades y esta vez no pudimos concretarlas, pero las tuvimos. And we had our chances. This time we weren't able to put them away, but we had our chances. Creo que nos hubiese gustado al menos empatar, lo que creo que era justo. I think we would have liked to at least tie the game, which might have been fair. Pero me quiero detener en lo que produjo el equipo. But I'll take away what the team has produced. Los primeros 25 minutos fueron medio de ida y vuelta. The first 25 minutes were kind of back and forth. Y después empezamos a mejorar y creo que por momentos hicimos muy bien las cosas. Then we started to improve, and for moments we did things really well. Thank you, Matias. Next question from Alicia Rodriguez. Thank you. Matias, it seemed like the attack, you guys had a lot of the ball and you were able to get a fair number of shots off, but just didn't seem like you had, quite the clinical look. How would you assess the chances and the shots that the team took on the night? Dice que el ataque tuvo la pelota mucho y tuvo sus oportunidades, solamente no tuvieron la definición. ¿Qué puede decir sobre eso, de la cantidad de oportunidades que inventó el equipo? Bueno, por eso digo que me dejó contento. That's why I say that I'm happy. Quedo feliz por lo que produjo el equipo en la búsqueda de ir por un empate, inclusive si lo empatamos por un triunfo. I'm happy with what the team produced and looking for the tie, and if we tied even, we were looking for the win. Pero el fútbol es así, muchas veces propones, llegás y por X motivo no se convierte. But that's the way football is. You create, you get there, you impose, but for whatever reason, you can't put it away. Y cuando jugás contra un rival de esta jerarquía, And when you're up against an opponent of this pedigree, le bastó solo con un tiro al arco para concretar un golazo hicieron. just one shot to goal was all they needed to score a great goal. Pero remarco el camino que intentamos en empatar el partido, esa búsqueda de la intensidad, de desbordar por los costados, la movilidad, la presión. Creo que se vieron cosas buenas. But I highlight the path that we had to look for our chances, getting by on the flanks, getting our chances. So I think the search was good. Thank you, Matias. Next question from Alex Morgan. Hi, Matias. Condolences on the loss, but it's good to see you and good to speak with you. Can you talk about in the midfield, Eric Remedi and Jackson Ewell, and how their partnership is developing? What you saw from them tonight, and what you'd like to see more of from them going forward. What you think they can improve, and then maybe about Judson's fitness as well. If you think he could appear in the middle again soon. Te quiere preguntar sobre el medio de Eric y Jackson, cómo ves que juegan juntos, en qué pueden mejorar y qué ves que ya hacen bien o mal. Y también te quiere preguntar sobre el estado físico de Judson.
Sí, la primera creo que está funcionando muy bien esa dupla, For the first question, I think that duo is working really well donde recuperan y juegan, when they recover and play, donde hacen relevos, where they cover for donde each other, son grandes intérpretes de leer el juego when they're great interpreters of reading the game, y donde le están dando precisión a la fase ofensiva también. and they're adding accuracy to the offensive phase as well. Creo que en los partidos que hemos jugado se ha visto que sobresalen los dos I think in the games we've played, you can see that they both stand out, y es muy difícil mantener ese nivel tanto tiempo. and it's really hard to maintain that level for a long time. Judson está recuperándose de tanto tiempo que no estuvo con nosotros. Judson is still recovering from the long time he spent away from us. De a poquito se va poniendo cada vez mejor físicamente. Little by little, he's getting better and better physically. Y bueno, el día que esté bien físicamente, entra en la competencia con ellos dos. And the day that he's fit, he's gonna start to compete against them too. También Judson me está gustando mucho como central, I'm also really liking Judson a lot as a center back porque me aportaría muchas cosas. because he could give us many things. Así que bueno, ahí estamos en esa búsqueda de que él pueda sentirse de la mejor manera posible. So we're still in the search for him to feel as best as he can. Thank you, Matias. Before we switch over to Spanish, we're going to take a couple more in English specific to Saturday's game against Portland, starting with Jamin Moore. Hi, Coach. Thank you for letting me ask another question about Portland. You may not have had a chance to analyze them too much so far. Off to a tough start to the season, normally a very tough team. What do you tell your players at this point in the season in such a tight schedule? Physically, how do you get prepared for turnaround quickly for an opponent like Portland? Thank you. La pregunta sobre el partido de Portland dice que tal vez no tuviste la oportunidad de analizarlo en profundidad todavía. Portland tuvo un arranque difícil, pero Portland siempre es un equipo duro. ¿Qué le decís a los jugadores en un momento así cuando tienen que recuperarse rápidos con pocos días entre partidos contra dos equipos difíciles? Bueno, evidentemente tenemos que analizarlo bien a Portland. Evidently, we have to analyze Portland well. Para nosotros no solamente Portland, Seattle, son todos los rivales difíciles. For us, not just Portland, Seattle, every opponent is difficult. Los respetamos a todos, pero sabemos que tenemos que estar muy bien para competir en contra de cualquiera. We respect everyone, but we know we have to be doing very well to compete against anybody. Analizaremos a Portland y después analizaremos quién está recuperado de este partido We'll analyze Portland, and we're also going to have to analyze who has recovered from this game y si es la ocasión de cambiar en algunas posiciones para renovar energías. and see if it's time to make some changes to renew energy. Thank you, Matias. One more specific about Portland from Alicia Rodriguez. Thank you. Your last answer kind of answered part of my question, but I guess specifically, do you expect that Osvaldo Alanis will be in contention to play on Saturday, or is that something that he's not ready yet, or it's a decision you'll have to make closer to the game? También en relación con el partido de Portland, si se sabe si Alanis podría estar para jugar ese partido o si tendría que seguir esperando un par de días más para ver si podría jugar. Bueno, hoy estuvo el partido y realmente no pensamos en eso, y a partir de mañana comenzaremos a analizar posición por posición, hablando con los jugadores, a ver quién tiene esta energía para mantener esta dinámica que estamos teniendo, y obviamente entrará también Osvaldo en esa consideración. Today, obviously, he wasn't in the game, but after this game, we have to look at position by position and see who can play, who has the energy to keep playing, and obviously, Osvaldo is going to be within that contention. Thank you, Matias. We'll switch over to Spanish now and start with John Rojas. Thanks, Jake. Matías, gracias por el tiempo. Por favor. Cuando en el marcador hay un partido como este, en el que el rival se le defiende más de media hora, en el que ustedes tienen 6 remates a puertas contra 1 y todo lo que ya usted mencionó, a los muchachos se les dice: aquí no se ha perdido nada, se ganó un montón por todo el proceso, teniendo ese peso específico del rival enfrente y lo bien que se hizo.
Sí, se les remarca lo bueno, pero también hay detalles que les he remarcado cuando terminó el partido. Hay un detallito que tenemos que mejorar. Pero en líneas generales me gustó porque el equipo jugó bien realmente. El equipo, sobre todo por la importancia que tiene Seattle en esta liga, en sus inversiones, en su entrenador, la manera en la cual lo hace jugar, en las características individual y colectiva que tiene Seattle. Y entonces analizo desde ese lugar. Creo que no es fácil jugarle. De hecho, les han ganado a todos, a nosotros también. Y siempre es un equipo que hace 5 o 6 años, ¿no? Que es protagonista constantemente. Entonces, no minimizo contra quién jugamos. Entonces, desde ahí creo que hicimos muchas cosas buenas. Que manteniendo eso, seremos competitivos contra cualquiera. Thank you, Matias. We're going to take 2 more questions, starting with Carlos Ramirez. Matías, ¿cómo te va? Buenas noches, un abrazo. Buenas noches, Carlos. Profe, ¿cómo evalúas el partido de Tanner Bison, entendiendo que es un central de apenas 12 partidos en MLS y que le tocó pelear con todo un tipo como Raúl Ruiz Díaz, que tiene eliminatorias, Copa América, mundiales encima, y luego contra Freddy Montero, y a los dos, más allá de que es un trabajo colectivo, este muchacho que tiene esos 12 partidos se vio tan fluido, tan natural? ¿Cómo lo viste hoy y cómo es el crecimiento de Tanner? Bueno, el fiel reflejo de lo que somos nosotros como club, como San José. Nosotros tenemos muchos jóvenes que el día que tengan 50 partidos, entonces se van a convertir en jugadores importantes, pero es un proceso lento el nuestro. Por eso que remarco la importancia de haber jugado de la manera en la cual lo hicimos, más allá del resultado, y que lo nuestro con más tiempo, la verdad. Si bien queremos ganar todo lo que viene, pero hay que ser conscientes de muchas cosas. Por ejemplo, no apresurarlo a los chicos, protegerlos desde las redes sociales hasta en los entrenamientos, y creo que van por buen camino. Van por buen camino y tienen que seguir corrigiendo cosas, tienen que mejorar muchas de ellas y tienen que reforzar también las buenas que tienen para darse cuenta que pueden. Thank you, Matias. One final question from Fabian Renkel. Hola Matías, gracias por tu tiempo hoy. Buenas noches. Por favor, buenas noches. ¿Cómo se siente Marcos Lopez? Salió del partido lesionado. ¿Cómo se siente ahora? Gracias. No, Marcos creo que salió con un calambre y bueno, creo que no es nada, y mañana, una vez que descansen y todo, mañana se va a ver bien si sufrió algún tipo de lesión o solamente fue el cansancio muscular. All right, thank you very much, Matias and Augustine. Thank you. Muted.